La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. El Doctor en Casa TV. Ya estamos con nuestra invitada, la licenciada María José Gamarra, nutricionista especialista en obesidad y nutrición deportiva. Hola Majo, bienvenida al programa, ¿cómo estás? Hola Vivi, contenta de acompañarles, un lujo como siempre compartir con ustedes y bueno, estás radiante. Ay, gracias Majo, qué amorosa. Miren quién habla, bella, divina, bueno, un ejemplo realmente, uno mira y dice, así quiero. Bueno, y hay que hacer cosas. ¿Qué hay que hacer para estar así, Majo? Bueno, justamente el tema de hoy, un tema muy importante, la salud digestiva. Nuestro trayecto gastrointestinal es el punto donde se absorben todos los nutrientes, entonces hay que cuidarlos. Muchas veces, como no lo vemos, está ahí metido dentro del cuerpo, no le damos la prioridad. Y es importante cuidar desde lo que elegimos para comer, el momento que lo hacemos y todo lo que va a ser el proceso digestivo. Vamos a hablar un poquitito en detalle para que las personas puedan dimensionar la importancia de esto, ¿sí? Hoy en día ya hay mucha información, ya se habla de la conexión del intestino con el cerebro, ya no es un tema de mito, hay mucha investigación atrás. Lo bueno es que ya hay más conciencia sobre esto, entonces la gente al estar más informada puede tomar mejores decisiones. No es solo porque la dieta le dice, sino porque aprenden a tomar buenas decisiones a la hora de ir al súper, a la hora de sentarse a comer, a la hora de compartir con los chicos, ¿verdad? Porque también es importante, por más que la alimentación del adulto tiene ciertas diferencias con los chicos, lo que come el papá, la mamá en la casa va a ser un claro ejemplo, los chicos tienden a repetir eso. Entonces es importantísimo cuidar la salud de la digestión. Yo al inicio del programa decía, porque es lo que aprendí acá con el doctor en casa con tantos años, que muchas veces uno piensa, ay no, tengo que adelgazar, en el caso de las personas que tengo que adelgazar, ¿verdad? Otras personas no tengo que engordar, hay un cuerpo ideal o algo que nos vemos bien en el espejo. Y está bien buscar eso, ¿verdad? Pero creo yo que lo que tenemos que buscar es la salud y estar en equilibrio, porque también cuando tu cuerpo está saludable y está en equilibrio, no hay kilos de más, no hay kilos de menos. Así mismo, como decís, Vivi, realmente hay una frase que me encanta y que estoy remarcando mucho con los pacientes en el consultorio, es enamorarse del proceso y no del resultado, porque el resultado va a venir por añadidura. Claro. Si una persona está tomando buenas elecciones a la hora de comer, con el estilo de vida, las horas de sueño, la actividad física, la hidratación, el peso saludable va a llevar por consecuencia y uno va a disfrutar del proceso. Si uno está solo yendo al objetivo peso, todo lo demás, todo lo que está entre medio va a ser como un calvario, sufrimiento, porque uno hace solo búsqueda de número. En cambio, incorporar hábitos saludables hace que uno disfrute de ese proceso y que valore cada pasito que uno va dando, porque realmente es una cuestión de, como digo siempre, nadie va a adelgazar por comer un día un plato de ensalada, pero tampoco nadie se va a volver obeso por comerse un día una hamburguesa. Entonces, es la constancia lo que va a determinar el resultado y en eso tenemos que trabajar en el ladrillito del día a día. Y ahí la salud del intestino, todo lo que es la salud digestiva tiene mucho que ver en todo lo que es la salud que después se va a expresar en el cuerpo. O sea, toda la absorción de nutrientes se da en el intestino que luego va a llegar a cada célula del cuerpo. Entonces no le podemos restar importancia. Claro, y el intestino es nuestro segundo cerebro. El intestino tiene neuronas. Eso yo descubrí hace un tiempo nada más, no sabía. O sea, realmente es tan importante. No le damos bolilla y ahora vamos a comenzar a conocer un poco más sobre esto. Por eso tenemos este material que habla de la digestión. Todos sabemos que hacemos digestión una vez que metemos el bolo alimenticio, pero ¿cómo se hace? ¿Qué pasa ahí adentro? Vamos a ver, por favor. La digestión es el proceso por el cual los alimentos ingeridos son transformados en moléculas más pequeñas para que el aparato digestivo pueda absorberlas. Así los nutrientes pasan a la sangre y a las células para ser usados como energía y alimentación de las propias células. Bacterias y microorganismos del intestino protegen y favorecen la digestión y la absorción de nutrientes. Asimismo, es el proceso de degradación. Yo siempre trato de explicar que la proteína es la pared
y en lo que se desdobla para absorberse es el ladrillo. Y esa digestión tiene que darse en un estado de equilibrio para que ese ladrillito pueda llegar al cuerpo y luego volver a construir la proteína, ya sea en los músculos, en todo lo que sea el aparato digestivo, vamos redireccionando a los diferentes sistemas. Hay mucha implicancia y relación entre una buena digestión y evitar enfermedades inflamatorias, enfermedades degenerativas, y se sabe que una mala alimentación puede predisponer a enfermedades no solo como diabetes, hipertensión y sobrepeso, sino también asma, alergias, que antes como que no se asociaba tanto y hoy cada vez se está conectando más gracias a la investigación que se va avanzando en estas áreas. Cuando la gente dice, ay, tengo mala digestión o como algo me cae pesado, ¿qué es lo que está pasando ahí? Pueden pasar varias cosas. Una de ellas es que las enzimas, que son las que ayudan a ese desdoble de los nutrientes en sustancias más simples para ser absorbidas, estén en desequilibrio. ¿Por qué pueden estar en desequilibrio? Por una alteración genética, por un exceso. O sea, si yo le tengo que dar a una persona que digiera unos gramos de grasa, es una cuestión a versus unos kilos de grasa. Si la alimentación es muy pesada en grasas, por lo general, esas enzimas también van a estar limitadas y no van a poder hacer su trabajo de forma completa. Entonces ahí uno queda con esa pesadez digestiva. Eso sería en el caso de las enzimas. También podría ser un tema de alergia o intolerancia que se puede expresar también con malestares y sintomatologías, por ejemplo, distensión abdominal, gases, flatulencia, ¿verdad? Que son ya alergias específicas de cada persona. Hay cosas que son genéricas y hay cosas que son muy individuales, por eso es importante escucharle al cuerpo. El cuerpo da señales. Si uno está siempre muy distendido después de comer algún tipo de alimento, probablemente tenga una intolerancia. Uno después puede confirmar eso con un estudio, pero uno por asociación también puede ir llegando a esas respuestas. Perfecto. Bueno, tenemos otro material que habla de los nutrientes, que tanto nos hablan los nutricionistas justamente. Vamos a aprender un poco más. Los nutrientes son sustancias químicas que contienen los alimentos y pueden ser de dos tipos: macronutrientes, hidratos de carbono, proteínas y grasas, y micronutrientes, vitaminas y minerales. Los nutrientes, y especialmente los macronutrientes, deben someterse al proceso de digestión para que las grandes moléculas que los forman se degraden, convirtiéndose en estructuras más sencillas que el intestino pueda absorber. Así mismo, impresionante. O sea, nuestro sistema digestivo es una máquina perfecta de captar, absorber y asimilar nutrientes siempre y cuando el ambiente sea ideal. Obviamente hay ciertas enfermedades o patologías que pueden comprometer a esta digestión, pero si le damos buen combustible al cuerpo, el cuerpo responde de forma positiva. A veces digo, nosotros le cargamos el mejor combustible a nuestro auto, vamos a hacer el service al kilometraje que corresponde y a nuestro cuerpo le tenemos descuidado. Y es lo que nos va a llevar toda la vida. Es lo que más debemos cuidar en todos sus aspectos, y uno de ellos, la digestión. Como es algo que no vemos, a veces uno va camuflando ciertas cosas, digamos, hasta que se expresa alguna sintomatología y ahí recién accionamos. No todos trabajan desde la prevención, pero es justamente lo que estamos buscando hoy promocionar, trabajar desde la prevención por lo importante que es. La digestión es un acto bastante complejo. Los macronutrientes, los carbohidratos, proteínas y grasas deben desdoblarse en sustancias más sencillas para absorberse. Y para que sepan, en cuanto a lo nutricional, no es que solo nos dedicamos a contar las calorías de esos macronutrientes, sino qué efecto van a tener una vez que el cuerpo los asimila. Porque los carbohidratos estimulan mucho a la insulina. La insulina es una hormona que al estar aumentada lo que hace es captar esta glucosa que se absorbió, y si no está en uso porque no estás haciendo actividad física, se almacena como tejido adiposo. Entonces, entender esta mecánica es muy importante para trabajar en la prevención de enfermedades y también no solo para restar calorías, sino para ayudar a que la persona lleve un estilo de vida saludable, para que esos nutrientes sean funcionales y no que se acumulen como energía almacenada por no moverse. Y luego tenemos los micronutrientes, ahí tenemos las vitaminas y todo lo que es electrolitos, todo lo que es minerales. Es importantísimo saber que por más que sean micro, no quiere decir que no sean importantes, sino que son menos gramos que tenemos que consumir al día, pero son tan importantes como los macronutrientes, porque una carencia de micronutrientes puede comprometer a la absorción de los macronutrientes o pueden generar
molestias, mareos, desganos. Muchos pacientes dicen, ay, estoy cansado, tengo que comer más. Y no es precisamente que necesiten más calorías, sino que quizás los micronutrientes estén descuidados. Entonces también es importante chequear con cada paciente. La persona que hace actividad física tiene una mayor demanda de sodio, calcio, magnesio, y en algunos otros casos tenemos que reducir el sodio y en otros tenemos que aumentar. Entonces es muy importante analizar el contexto de la persona para poder dar esa orientación específica. ¿Cuáles serían los micronutrientes? Ahí tenemos todo lo que es vitaminas, la vitamina del complejo B, las vitaminas liposolubles, la A, D, E y K. La vitamina D se le dio ahora, por suerte, por suerte y gracias, una importantísima atención porque es precursora de una cantidad de hormonas y también tiene mucho que ver con lo que es nuestra barrera de defensa inmunológica, al igual que el zinc. Entonces, no se puede descuidar y hay que hacer un chequeo mínimamente anual, idealmente cada 6 meses, de cómo está esa vitamina D, porque poblacionalmente Paraguay tiene en promedio bajo, por debajo del rango ideal. Y por el tipo de alimentación, a pesar de que estamos expuestos al sol, no es la única forma de asimilarse o activarse la vitamina D. Aparte uno dice a veces estoy bajo el sol, pero es en realidad el torso el que tiene que estar expuesto al sol. Para producir la vitamina D. Sí, ¿verdad? para activar. Entonces es importantísimo también manejar estos conceptos y hacer el chequeo con el área clínica. Claro. O sea, estás todo el día trabajando en la calle, en el sol, pero estás vestido, estás con remera, estás con una camisa, no está el torso desnudo, entonces ahí no se activa la vitamina D. Exactamente, o está limitada o también por el tipo de alimentación, eso no alcanza a llegar al rango ideal de vitamina D. ¿Qué tenemos que comer en la alimentación para fortalecer ese tema de la vitamina D, por ejemplo? Bueno, tenemos en pescado, en todo lo que es mariscos, todo lo que es origen del mar. O sea, básicamente tenemos que ir al mar. Sí. Pero bueno, si no podemos ir al mar, traemos los alimentos del mar a nosotros. Sí. También tenemos un poquito en el huevo, ¿verdad? Pero igual aún así es carente la alimentación. O sea, es más de mar el tema de la vitamina D. El surubí, por ejemplo, que es de río, muy poquito. Tenemos algo, ¿verdad? Después también es importante considerar las grasas saludables que tienen que estar presentes, ¿verdad? Sí. El omega 3, que también están presentes en los alimentos del mar, que también en promedio tenemos bajo porque no tenemos acceso a mucho pescado. Sí. Tenemos un poquito. La semilla como la chía también tiene buena fuente de omega 3. ¿La semilla como la qué? La de chía. Ah, la chía. Pero hay que activar, hay que dejar en remojo unos 15 minutos. Perfecto. Fantástico. Bueno, hacemos un pequeño corte. A la vuelta continuamos hablando de esto y vamos a hablar ya de la microbiota intestinal, que eso es fantástico, es lo que estamos hablando, pero nos metemos de lleno en minutos nada más. Charlando con la licenciada María José Gamarra y ahora vemos esto de la microbiota intestinal. Vamos con el material, por favor. La microbiota intestinal hace referencia al conjunto de bacterias y otros microorganismos que se encuentran a lo largo de todo el aparato digestivo, pero es en el colon donde se concentra la mayor parte de ellas. Para que estos microorganismos se mantengan en equilibrio, tiene que existir una gran diversidad de especies. Existen más de 400 especies de bacterias diferentes en la microbiota humana. La microbiota actúa en el organismo protegiéndolo, nutriéndolo y ayudándolo en su crecimiento y desarrollo, favoreciendo el fortalecimiento del sistema inmunológico. Excelente, bueno, la microbiota, un concepto que ya está instalado prácticamente, es lo que antes se lo conocía, mencionaba como flora o microflora. Luego el concepto fue evolucionando porque se sabe que la microbiota, si bien tenemos en predominancia en el intestino y sobre todo en el grueso, está presente en todo, en las superficies, en la piel, en cabello, uñas.
y que si sumásemos todos los microorganismos del cuerpo tendríamos, por más que ahora no los podemos ver, pero si los juntásemos tendrían alrededor de 200 gramos, o sea, imagínate. Pero no los vemos y tienen unas acciones en realidad muy importantes para el cuerpo. Una de ellas es ayuda a absorber ciertas vitaminas, ayuda a asimilar nutrientes y a generar también nutrientes en el intestino para que luego se absorban y vayan a funcionar en el resto del cuerpo. Entonces son fundamentales y el equilibrio, porque es como un ecosistema, la microbiota, en donde tenemos que tener una variedad de bacterias que hacen una función de barrera de protección y también hacen como un efecto filtro, dejan pasar lo que sí debe pasar y barrera para lo que no debería pasar. Ahí también combina con todo lo que es el sistema de defensa y la parte inmunológica. El inconveniente está en que esta barrera de la microbiota puede estar en desequilibrio en ciertas situaciones. Estrés, uso de antibióticos o prolongado, desmedido, que es un tema un poco delicado porque en ciertas situaciones hay que utilizar los antibióticos, pero también hay que reponer luego a los microorganismos que forman parte de esta microbiota. Y luego tenemos todas las funciones que también tienen relación, como decíamos, para prevenir asma, diabetes, hipertensión, o sea, está todo conectado desde el intestino, desde esta salud del intestino con los microorganismos que están habitando ahí. Importantísimo esto, y hace 10 años nos hablaba de la microbiota como se habla ahora, como todo el mundo está conociendo, siempre existió evidentemente, pero se le da más importancia porque realmente tiene muchísima importancia. Y ahora vamos a hablar un poquito y vamos a presentar este material, porque siempre se habla de los probióticos y los prebióticos. Bueno, vamos a conocer un poquito ahora qué son los probióticos. Los probióticos son microorganismos vivos que, si se toman en cantidades adecuadas, son beneficiosos para la salud digestiva. Los contienen los alimentos, los medicamentos y algunos suplementos dietéticos que ayudan a realizar el proceso de la digestión, estimular y regular el sistema inmunológico. Se ha demostrado que pueden ayudar a evitar molestias digestivas como la sensación de hinchazón o los gases. Asimismo, súper detallados, son microorganismos que activan ciertos procesos digestivos, ¿verdad? Los microorganismos pueden estar presentes en suplementos o en mismos alimentos. Por ejemplo, los más conocidos son la kombucha, el kefir, el chucrut, que antes la abuela consumía o preparaba y ahora se vuelve a eso por su función y lo que se conoce de su acción. Antes se hacía por una cuestión de tradición y porque la abuela siempre tiene la razón, evidentemente. Y hoy en día tenemos más información acerca de esto y se vuelve mucho a lo que es orgánico. Además, uno tiene la posibilidad de tener su propia kombucha, por así decir. Yo tengo una en casa que digo que sobrevivió a la pandemia porque pobrecita, a veces le cuida, a veces no le cuida, pero está ahí. Pero también tenemos acceso, hay muchos lugares ahora que ya podemos conseguir este tipo de productos. Sí. Y casi todos, fíjate, son cosas naturales. Tenemos el yogurt, que sería idealmente uno natural, o los griegos. La kombucha, que es un hongo que va fermentando. El kefir y el chucrut. Esos son los que yo más conozco, pero la verdad que hay una cantidad súper extensa de probióticos. Incluso hay embotellados. O sea, uno puede comprar estas bebidas naturales. Así mismo. En tiendas que venden justamente cosas naturales, pero se encuentran ya. O sea, para ya la solución, no tenés tiempo, no qué sé yo, compras, tenés tu botellita y ya tenés ahí tu kombucha, el kefir y todo. Y es riquísimo. Algunos vienen saborizados. Les cuento para los que les gusta descorchar. Cuando abrís tiene un efecto así como la cervecita sale así como, porque el propio fermento produce unos gasecitos y aparte, bueno, ellos preparan de una forma que sea súper agradable para el consumidor, les saborizan con jengibre, menta, limón, riquísimos. Y una forma natural de poder incluir estos probióticos que también se puede consumir en forma de suplementos. Y ahí es importantísimo llegar a consultar con un gastroenterólogo, una persona del área de medicina que conozca estos conceptos y los maneje, porque como es una variedad amplia la de los probióticos, hay probióticos que son específicos para las personas que son estreñidas, específicos para las personas que tienen lo contrario, ¿verdad? Que van con mucha frecuencia al baño. Hay probióticos que son... o sea, no es comprar nomás un probiótico y tomar. Exactamente. Hay algunos que son como un abanico que viene, es como una multivitamina, viene un poquito de todo,
genial, ahí cubrís un poco de todo, pero si tenés alguna molestia muy específica en cuanto a lo digestivo, es importante consultar con el gastroenterólogo, entendido el tema, sobre lo que es probióticos, porque esto, si bien todos los gastroenterólogos manejan la parte de probióticos en cuanto a su suplementación, hay profesionales con los que se puede trabajar más finamente, ¿verdad? Entonces ahí se va puliendo qué probiótico necesita la persona en ese momento. Luego el uso de antibióticos, por ejemplo, se usa una cepa específica. Una persona que está con las defensas bajas se trabaja con otras cepas. Y así, es como que se van armando las piezas rompecabezas de acuerdo a cómo está la persona. ¿Y el probiótico se toma que en ayunas, en el desayuno, después de comer, antes? ¿Cómo es? Bueno, ahí ya va a ser específicamente la indicación del médico si es que tomamos el que es en cápsula. El probiótico que está en los alimentos va con la comida, y el que es líquido como una kombucha o un kefir líquido, el agua kefir, uno puede tomar, se asimila mejor estando en ayunas, pero uno puede hacer arrancando el día o también cerrando el día, pero no encima principalmente de las comidas, por más que también se puede hacer. O sea, uno puede tomarse la kombucha, un vasito después de la comida, no hay inconvenientes en cuanto a eso. Lo importante es tratar de incluir como hábito y que uno lo pueda sostener en el tiempo. Claro, que al final es así como se ven los resultados. Sí, así mismo. No existe un día soy perfecta en mi alimentación, al día siguiente reviento, después de 2 días soy otra vez, me pongo bien, después otra vez. O sea, esa inestabilidad no le va bien al cuerpo ni a la mente, obviamente. Bueno, y ahora hablemos de prebióticos. Ya conocimos los probióticos. Vamos con los prebióticos que tenemos este material. Los prebióticos son un tipo de hidratos de carbono, fibra especialmente no digeribles, que después de su paso por el intestino delgado llegan al intestino grueso sin ser modificados y son fermentados. Alimentan y estimulan la actividad de la microbiota intestinal. Son parte de algunos alimentos de forma natural o son añadidos industrialmente. Se encuentran de manera natural en el ajo, los tomates, cebollas, el trigo integral, la avena, la cebada, los espárragos, puerros, papas, las bananas, entre otros. Perfecto. Los prebióticos básicamente son las fibras. Que tenemos las fibras solubles, las no solubles, pero básicamente es la parte que no se absorbe la que más funciona como prebiótico, porque queda en el intestino y hace una función de barrido intestinal, y también son alimentos para los microorganismos que están presentes en el intestino, para los buenos. Entonces tienen una función fundamental. Ayuda también que parte del colesterol no se absorba, entonces hace un equilibrio también con lo que sí debe absorberse y lo que no debe absorberse. Y por supuesto ayuda a estimular lo que es el tránsito intestinal para poder evacuar con regularidad. Hay muchas personas que tienen un desequilibrio en el ritmo del tránsito intestinal por la falta de los prebióticos. Otras personas porque están en desequilibrio con las bacterias. Es importante ahí darle los probióticos, pero para que los probióticos estén en equilibrio, los prebióticos también tienen que estar. Por supuesto, los alimentos que ingerimos son fundamentales para que esa digestión sea favorable. Entonces necesitamos abarcar el todo, porque el desequilibrio en el intestino puede acarrear, como dijimos, problemas, y hay personas que llegan al consultorio con un estreñimiento o distensión, y muchas tienen o algún tipo de dolor de cabeza, migrañas, molestia, incomodidad, distensión abdominal. Eso es lo más característico, pero realmente se puede conectar con muchísimas otras molestias, no solo digestivas, sino de salud específicamente hablando. Los probióticos pueden venir en capsulitas, pero los prebióticos no, ¿verdad? No necesariamente, si bien hay suplementos de fibra, existen los suplementos de fibra, como tenemos en todos los alimentos, en todas las frutas, en todas las verduras, las legumbres, tenemos a los prebióticos. Sería un poco triste llegar a darle suplemento al paciente prebiótico, pero en algunos casos es necesario. Una persona que no puede masticar bien, deglutir bien, se le da ya la fibra como suplemento para ayudar a que eso llegue al intestino. Pero existen los suplementos de prebióticos. Pero en general, entonces, la gente consume más prebióticos, porque fibra es comida, es qué sé yo, que probióticos que son específicos, ¿verdad? Yogur y kombucha y kefir, sí, que ya activan a los microorganismos que van a estar activos luego en el intestino, sí. Por lo general cubrimos más los prebióticos que los probióticos. Entonces tendríamos que evaluar cómo estamos con los probióticos en nuestra dieta, ¿verdad? Así mismo. Porque a lo mejor ni hace cuánto no tomamos un yogur, por ejemplo.
Así ¿verdad? mismo. Y ni decirlo lo de kombucha y kefir y todo. El chucrut también, ¿verdad? El chucrut también, que es un fermento de repollo, Sí. riquísimo. Uno le Sí. puede agregar eso a la ensalada. Pero uno no el repollo así en ensalada, sino tiene que ser el chucrut. Exacto, porque el repollo en la ensalada sería como el prebiótico. Claro. Y el repollo fermentado produce, activa, o sea, esa fermentación tiene un beneficio para Ya. dejarlo como probiótico. Perfecto. Bueno, clarísima la clase que nos dio nuestra invitada sobre prebióticos y probióticos. Nosotros vamos a hacer un pequeño corte y a la vuelta continuamos charlando. Seguimos charlando con Majo Gamarra sobre el tema de nuestra salud. Estamos hablando de la microbiota intestinal, estamos hablando del equilibrio que necesitamos para estar sanos y para sentirnos felices. Muchas veces, Majo, a una persona le puede pasar de que, no sé, tiene una jaqueca, un dolor de cabeza persistente, que le pasa porque toma una aspirina, una cosita así, pero después le vuelve. O tiene un cansancio que no sé, o ese sueño que de repente sí no puede ser, es como que se acabó la pila en el medio del día. Y eso tiene que ver mucho con el tema de la microbiota, del equilibrio que se tiene, ¿verdad? Así mismo es. El cuerpo avisa. Es importante escuchar estas señales. Porque uno puede tomar un antiinflamatorio, alguna medicación en ese momento, pero es como meter el problema bajo la alfombra, no solucionamos de raíz. Y necesitamos ir a consultar, necesitamos llegar a la fuente. Muchas de estas dolencias tienen que ver con la salud del intestino. También muchas alergias que se expresan en la piel, que se expresan como alergias respiratorias, se conectan íntimamente con la salud del intestino, que es un gran punto donde tenemos una barrera inmunológica, en donde si está en desequilibrio ocurren en efecto cascadas, procesos inflamatorios, y eso desencadena alergias, incomodidades, ¿verdad? Puede inclusive enfermedades degenerativas tener que ver con la microbiota. Sí. Entonces es importantísimo darle ese lugar. Y cuando uno está con una molestia que persiste, ir a la raíz, no solo tapar el síntoma, sino ir a la raíz del problema, buscar respuestas. Y eso implica, yo sé, ir a consultar, tomarse un tiempo, hacerse estudios, pero es lo correcto. Claro. Porque ahí vamos a poder de raíz revertir el problema en el caso que se pueda, y no solo ahí tapar el problema con alguna medicación, que a la larga también esa medicación nos puede dar un efecto secundario, ¿verdad? No, y si no nos cuidamos cuando estamos bien, ¿verdad? No nos controlamos cuando, digo así entre paréntesis, entre comillas, porque estamos bien, pero no sabemos realmente por la alimentación que tenemos. Si cuando estamos mejor no nos cuidamos, de repente aparecen las enfermedades y de repente nomás se enfermó. No se enfermó de repente. Hace años que el cuerpo le viene avisando de que algo no está, que no le estamos dando lo que necesita el cuerpo, o que le estamos sobrecargando o lo que sea. Y te avisa el cuerpo con el dolor de cabeza, el dolor de, no sé, de articulaciones, el cansancio extremo, o ese que no te puedes luego levantar, ese que, ay, no sé qué. Eso no es normal, y no porque cumplas años. Yo siempre digo eso, yo tengo muchos años. No porque cumplas años, no, eso ya es ya tenés 40 años, ya tenés 50 años, ya te va a doler algo. O a los 60, no. Uno tiene que llegar a la edad hasta lo máximo que va a vivir bien, con el cuerpo funcionando. A lo mejor no con tanta destreza o fuerza, ¿verdad? Y agilidad, porque obviamente eso sí va disminuyendo, pero que funcionen todos los órganos y que uno se sienta bien. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Entonces, la idea es trabajar desde la prevención, dar buena información para que uno pueda accionar sobre eso, porque si la información se queda y uno se queda estático, tampoco es muy funcional. Lo ideal es que eso implique una acción y constancia, porque siempre decimos, un solo día no es que va a ayudar, sino la cronicidad con la que hacemos las cosas nos pueden curar o enfermar. Bueno, y ahora también, vos como nutricionista sabrás, los
yo creo que las épocas peores del organismo son enero y febrero, porque venimos de la farra de diciembre, Sí. ¿verdad? Hasta que después, en mitad de febrero, marzo, es como, bueno, basta, ya no puedo, engordé esto, lo otro, bla, bla, y me pongo en campaña de tener una vida saludable. Sí, Pero le dañamos el cuerpo porque decimos Navidad, Año Nuevo, bueno, lo mismo, luego ya voy a comer, y después la cervecita, y después esto, y después lo otro. Se alarga y son 2 meses, 2 meses. y a lo mejor un poco más de que no es que no cuidamos, sino que descuidamos a nuestro organismo. Así mismo. Y esto es importantísimo analizar porque hay personas que trabajan todo el año para estar bien y en 2 o 3 meses tiran todo. Entonces, trabajar en hábitos saludables y disfrutar del proceso es mucho mejor que exigirse algo y después como reventar enojado, cansado. Entonces, tratar de hacer pequeñas acciones que uno va a poder sostener, que naturalmente vamos a tener ciclos más flexibles, eso forma parte de lo que somos, ¿verdad? Pero saber también de dónde hasta dónde uno puede flexibilizar. Por ahí una persona diabética tiene que tener más cautela con eso, un hipertenso. Una persona que está en salud, en peso saludable, en situación general de salud, tampoco es que se puede dar un libertinaje total porque ahí puede llegar a enfermar, pero quizás va a tener un poquito más de flexibilidad. Ahora, si uno adopta hábitos saludables, si uno disfruta de ir a caminar, si uno disfruta de comerse un buen plato con verduras, probablemente no va a pasar que uno va a soltar del todo eso. Quizás va a estar un poquito más flexible, pero va a estar siempre. Entonces la consigna es buscar que eso que te va a ayudar a estar bien, vos puedas disfrutar. Hay que darle la vuelta. Yo siempre digo, de alguna forma puede existir la forma que te agrade si es que no te estaba agradando. Por ejemplo, comer verduras y bueno, busquemos otra presentación. Busquemos que sean horneadas, grilladas, al vapor, a la plancha, cambia tu individual. O pensar en la funcionalidad de las cosas, ¿verdad? Porque muchas veces uno, el gusto no es lo primero que le ayuda a tomar las decisiones, pero cuando uno se vuelve un poquito más racional y consciente, dice, bueno, quizás no es lo que más me gusta, pero es lo que me ayudará a transitar bien el verano. Claro, ¿verdad? y estar sano. Y que funcione todo bien, eso es lo importante. Bueno, y de todo esto que siempre hablamos, los nutricionistas siempre insisten, las fibras es muy importante para el organismo, la fibra es como la escoba que barre toda la suciedad. Bueno, y de eso vamos a hablar ahora y tenemos este material. La fibra es un compuesto vegetal comestible y que el intestino delgado no puede absorber, por lo que llega intacto al intestino grueso. Se clasifica en fibra soluble e insoluble. El consumo diario está asociado con diversos beneficios como la prevención del estreñimiento, la diverticulosis, la diabetes, la obesidad, el riesgo cardiovascular, la hipercolesterolemia o algunos tipos de cáncer, entre otros. También de lo que veníamos hablando por la relación que tiene, o sea, como son prebióticos, también la fibra es la parte que no se digiere y tiene esta acción a nivel intestinal. Una persona cuando está estreñida puede que tenga carencia de fibra, necesitamos entre 25 a 30 gramos. A veces una persona no puede saber exactamente cuánto está consumiendo, pero a la hora de comprar un producto, si tiene etiqueta, fíjense no solo en las calorías, sino cuánto de fibra tiene. Por lo general, los productos procesados y empaquetados tienen muy poca fibra. Entonces, no nos ayuda a llegar. De hecho, ese alimento procesado y empaquetado debería estar poquito en nuestra vida, porque por lo general tiene algún agregado de conservante, colorante o estabilizante para poder conservarse en ese paquete. Entonces, puede estar, pero también aprender a mirar un poquito la fibra en la etiqueta para conocerle un poco más a este detalle. Pero básicamente están en las frutas y verduras, legumbres y también en el trigo, avena, cebada y centeno. Perfecto. Y es importante consumir fibras todos los días, un poquito de fibra. Todos los días necesitamos entre 25 a 30 gramos porque tiene acción directa en el intestino. Perfecto. ¿Cuál es la fruta que tiene más fibra? O las frutas. Tenemos a las frutas cítricas que en la pulpa, por eso es importante, siempre decimos la fruta hay que comer y no hacerla jugo, porque la mayor parte de la fibra está en la pulpa o en la cáscara, que a veces justamente es lo que desechamos. Entonces tenemos mucha fibra en lo que es pulpa, en el pomelo, en la naranja, en la mandarina. Tenemos mucha fibra en el aguacate, tenemos mucha fibra en el mamón, en el kiwi.
también en la frutilla, y ahí es donde tenemos esa diversidad de fibra. Está la fibra soluble y la insoluble. La insoluble es la que hace escoba, y la fibra soluble es una fibra que se termina absorbiendo hasta cierto punto, pero también capta líquido. Entonces ayuda a formar un poquito de volumen en el intestino, y eso es estímulo para el tránsito. Claro. Entonces las dos fibras deben estar presentes, y cuando uno tiene el plato, el modelo de plato ideal es el que tiene más diversidad de color y variedad en los días. Básicamente tenemos que variar lo más que podemos nuestros alimentos en el día, en la semana, dentro de lo que uno pueda. O sea, tratar de no desayunar siempre lo mismo o siempre la misma fruta. ¿Cierto? Todos tenemos nuestra fruta favorita, o por practicidad a veces agarramos una banana y nos vamos. La banana también tiene fibra, no tiene tanta, pero tiene. Pero cada alimento se luce, y la banana tiene buena cantidad de potasio, por ejemplo. Entonces, cada fruta a través se luce en su, no solo fibras, sino en los nutrientes que va a tener. Y entonces, bueno, por eso variar, porque en la variedad de frutas y de verduras tenemos variedad de nutrientes y de fibra. Perfecto. Bueno, y ahora vemos este siguiente material que habla de las medidas para una buena salud digestiva. Medidas para una buena salud digestiva. Mantener una dieta equilibrada, consumir 5 raciones diarias de frutas y verduras, fibras, cereales integrales y legumbres, incrementar el consumo de lácteos fermentados ricos en probióticos, evitar los alimentos ricos en fibra que pueden provocar flatulencia, como las verduras crucíferas o los picantes, entre otros. Cocinar los alimentos al vapor o al horno, evitar las frituras, los ahumados y las salsas pesadas. Realizar 5 comidas al día no muy cuantiosas, para que la digestión de cada una no sature el aparato digestivo. Beber al menos 2 litros de agua al día para mejorar el tránsito intestinal. Reducir o evitar la ingesta de alcohol y bebidas gaseosas. Masticar bien la comida antes de ingerirla para favorecer la absorción de nutrientes. No acostarse en las 2 horas siguientes de comer para evitar los reflujos. Realizar ejercicio físico moderado diariamente. Evitar laxantes, antiácidos, coleréticos y antibióticos, entre muchos otros medicamentos sin prescripción médica. Excelente y clarísimo. Justamente lo que debemos remarcar, el uso de medicación sin prescripción médica, desmedidamente o para tapar un problema que quizás podemos solucionar, es uno de los principales factores que pueden alterar la microbiota. Entonces debemos consultar, chequear y en el tiempo también, porque hay algunos pacientes que toman algún medicamento que alguna vez le dieron y después vuelven a tomar sin haber hecho una consulta. Entonces eso lleva tiempo, ¿verdad? Y luego todos los demás factores mencionados muy claritos. La alimentación debe ser variada, hay que hacer actividad física, debemos tomar agua y así, en vidrio. Las botellas de plástico pueden segregar ciertas sustancias que con el calor, eso también pasa al sistema digestivo. Hay mucha información sobre esto que puede producir consecuentemente inflamación y enfermedad. Entonces, a movernos más, a dormir mejor, a no comer y acostarnos, esperar un ratito para la digestión, hacer comidas diarias bien distribuidas y a disfrutar un poquito de la vida también para disminuir el nivel de estrés. Me encanta, me encanta. Bueno, hacemos un pequeño corte, a la vuelta ya a la parte final de nuestro programa. Bueno, solo quiero decir que llueven las preguntas para nuestra invitada, están escribiendo en nuestras redes sociales. Y bueno, vamos con esta primera consulta, por favor. ¿El exceso de consumo de fibra puede ser perjudicial? Sí, podría ser perjudicial, sobre todo si la persona no se hidrata bien, puede hacer un efecto tapón, por así decir, ¿verdad? Sí. Entonces es importante
No es el caso de la mayoría, por lo general hay una carencia de fibra, pero sí puede existir dificultades si la persona tiene un exceso de consumo de fibra y carencia de hidratación. Claro. Esa combinación es la que no es buena. Ya. Y también la carencia de hidratación, o sea, hay gente que no toma el agua suficiente, los mínimos 2 litros de agua. Eso lo primero que hace, además de hacer todo el daño, es estreñir a la persona. Así mismo. ¿Verdad? Muchas veces es tomar agua y se solucionó tu problema. Tenemos tan a mano y a veces tanto le descuidamos a la hidratación, así que en primera de la lista tiene que estar la hidratación y es algo que accedemos al que no le gusta tomar agua, ponerle un poquitito de onda, cambiar el vasito, poner una rodajita de limoncito, buscarle la vuelta para poder comprarse un termito nuevo. A veces eso también ayuda como a renovar si uno quiere completar su hidratación por el termo nuevo. Bueno, son cosas que ayudan. Así mismo. Bueno, vamos con otra consultita. ¿Es mejor consumir las bebidas junto con las comidas o hacerlos después? Ay, esto es... Hay gente que dice una cosa y hay gente que dice otra cosa. Y realmente es así, es para analizar el contexto. Si la persona tiene una digestión muy lenta, consumir líquidos con la comida puede que le complique un poquitito más, porque eso produce volumen al ingerir en el estómago y eso hace que la digestión sea un poquitito más lenta. Pero depende del tipo de líquido que uno está tomando. Por supuesto, siempre el agua es lo que menos contraindicación va a tener. Si el agua está fría, pasa más rápido al intestino. Si el agua está tibia, queda un ratito en el estómago, pero también a muchas personas un tecito después de ingerir alimentos les ayuda a hacer una digestión dependiendo de qué tiene el té. Entonces, jugos, recomendaría no de inmediato o con la comida, esperar un ratito. De hecho, yo recomiendo luego comer fruta más que tomar jugo, pero una limonadita, pero una agüita con rodaja de limón, sí se puede, pero no grandes volúmenes, porque eso puede producir distensión, molestia y malestar, pero se adecua mucho otra vez a lo individual. Perfecto, perfecto. Y vamos con esta última consulta. ¿Qué se debe tener en cuenta al leer la etiqueta de los alimentos? Ay, me encanta esta pregunta. Bueno, en primer lugar, no mirar solo las calorías, hay que mirar la lista de ingredientes. Donde dice ingredientes y luego van apareciendo las palabras, lo que está al lado del título de ingredientes es lo que más tiene ese producto en proporción. Entonces, si uno lee ingredientes, al lado dice azúcar, no es el mejor alimento. Claro. Si uno lee ingredientes y la lista no es muy extensa, eso es positivo para el producto porque quiere decir que un alimento relativamente simple. Si no tiene muchos nombres químicos raros, estamos bien, ¿verdad? Porque hay muchos productos que tienen muchos conservantes, colorantes, como dije, eso también termina inflamando. Entonces, no solo mirar la etiqueta, leer los ingredientes. Los macronutrientes son los carbohidratos, proteínas y grasas que uno puede mirar, pero no todos saben de memoria cuál es la cifra, entonces es confuso para el consumidor. También, como sí les había dicho, empezar a mirar la fibra. Recuerden que tenemos que completar entre 25 a 30 gramos al día. Sodio, que no tenga demasiada cantidad de sodio, eso es en líneas generales. Pero la lista de ingredientes es fundamental y esto también lo vamos trabajando con los pacientes en consultorio. A veces mandan fotos o van con el producto al consultorio y analizamos ese producto, porque no es que todo no se puede, sino que hay que saber en qué medida, con qué frecuencia y quizás hay un producto similar a eso, con menos conservantes que puede estar consumiendo. Qué importante es aprender a leer las etiquetas, porque muchas veces uno mira y dice calorías, 25 calorías, dice por porción, te dice más chiquitito, y vos te comiste el paquete, ¿verdad? Y no es 25 calorías, ahí ya hay 250 calorías seguramente, ¿verdad? Totalmente, así que y importantísimo. todo lo otro, bueno, eso puede ser un muy buen tema para otro programa, para ir desglosando y viendo el tema de las etiquetas. Interesantísimo. Bueno, la musiquita nos indica, terminó el programa. Muchísimas gracias, Majo, como siempre, un gusto entrevistarte, un gusto estar contigo y que compartís todos tus conocimientos con nosotros. Muchas gracias a vos, Vivi, y a toda la producción. Siempre me siento muy a gusto aquí, así que nos vemos próximamente. Así mismo, gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite, y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.